Señor, me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Nos recogemos en oración esta tarde del Viernes Santo para meditar las últimas palabras de Jesús en la cruz. Estas palabras tienen luz, vida y esperanza para el corazón de todo ser humano, porque en último término revelan el misterio del amor de Dios. Dios nos ha hablado y nos sigue hablando de muchas maneras. Nos habla con los fenómenos maravillosos de la naturaleza, con los acontecimientos de la historia, con la voz interior de nuestra conciencia, con la palabra penetrante de los profetas. Pero en estos tiempos que son los últimos, dice la carta a los Hebreos, nos habla por su Hijo. La palabra se hizo carne y puso su tienda entre nosotros. En Jesús de Nazaret, como nunca antes, la palabra de Dios fue viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, capaz de penetrar hasta las fronteras del alma y del espíritu, dispuesta a escrutar los pensamientos y los sentimientos del corazón humano. En Cristo nos llegó la palabra de Dios como una semilla dispuesta a dar mucho fruto si encuentra un buen terreno, como un fuego capaz de incendiar la tierra, como un juicio que cae sobre la vida y la historia de los hombres y de los pueblos. Todos los que escuchaban esta palabra en los labios de Jesús quedaban admirados. Nadie había hablado como él. Los discípulos percibieron rápidamente que solo él tenía palabras de vida eterna. Jesús iba comunicando todo lo que había oído al Padre, lo que cada persona humana necesita para entenderse, lo que él debía decir para que todo el que creyera en él naciera de nuevo y tuviera vida eterna. Por eso, al final de su vida, desde la cátedra de la cruz, nos habla con el ejemplo de su vida inmolada y con la fuerza conmovedora de sus últimas palabras. En el monte de las bienaventuranzas, Jesús es maestro que enseña. En el Calvario es testigo que muestra con su propia vida la verdad del Evangelio. Aquí, entregado a cumplir su misión hasta el final, Jesús es el pobre de espíritu, el manso, el misericordioso, el limpio de corazón, el sediento de justicia, el obrero de la paz, el perseguido por causa del reino de Dios. Sus últimas palabras, integradas en una larga oración silenciosa, dan voz al dolor y al amor con que concluye su vida en esta tierra. Cada una de estas palabras descubre un aspecto de ese amor con el que Dios ha amado al mundo hasta entregarle el propio Hijo. Misterio insondable, capaz de iluminar todos los sufrimientos y todas las esperanzas de los hombres y de los pueblos. Por eso, en esta noche, solo podemos adorar y contemplar, estremecidos de amor y de agradecimiento a Cristo entregado por nosotros. Hermanos y hermanas, entremos en oración
y dejemos ahondar en nosotros ese grito y esa experiencia de San Pablo. Me amó y se entregó por mí. Primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A Jesús la muerte no lo toma de sorpresa. Él la veía venir integrada a su misión de entregarse hasta el final por la humanidad. Ya había anunciado en Cesarea que tenía que ir a Jerusalén a padecer mucho. En Cafarnaúm había dicho que iba a ser entregado en manos de los hombres que lo matarían. Y al llegar a Jerusalén anunció de nuevo su muerte y su resurrección. Asimismo, anuncia la traición de Judas y la negación de Pedro. A Jesús la muerte no lo toma de sorpresa. Él ha venido para esta hora. Por eso aparece como quien domina los acontecimientos. Si de una parte es víctima de los hechos que otros han tramado, Él en realidad los asume con penetrante lucidez y con la libertad de quien sabe situarse en el plan de Dios. También en esta hora de supremo sufrimiento, no quiere otra cosa sino que los hombres se salven acogiendo el amor del Padre que Él anuncia. Por eso pide que el perdón de Dios baje sobre los mismos que lo están crucificando. En la cruz, Cristo ve el abismo del mar, lo que significa el pecado como rebelión contra el plan salvífico de Dios, lo que conlleva el pecado como destrucción de la dignidad de la persona, las heridas y desequilibrios que todo pecado desencadena en la humanidad. Por eso, la primera palabra de Cristo en la cruz es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para alcanzar este perdón, Jesús excusa a sus verdugos y nos excusa a nosotros diciendo: no saben lo que hacen. En realidad, sabemos y no sabemos. Sabemos porque de lo contrario no habría pecado. Sabemos porque Él vino y nos habló y no tenemos ninguna excusa. No sabemos porque si supiéramos todo lo que el pecado entraña, como dice San Pablo, no hubiéramos crucificado al Señor de la gloria. Sabemos que hacemos mal, que destruimos en nosotros la paz y la integridad, que malogramos nuestra libertad, que ofendemos nuestra dignidad. De ahí el remordimiento y el deseo de que aquello que hemos hecho no hubiera sucedido. A la vez, ignoramos la desgracia que es el pecado, las cosas irreparables que deja y las posibilidades que arruina. Sobre todo no medimos la ofensa que se hace a Dios. El pecado va contra un ser infinito, que nos ama con un amor infinito, que tiene sobre nosotros una elección y un proyecto que nosotros deberíamos amar siempre. En parte, por no saber, el mal sigue habitando en el mundo y en nuestros corazones. Así llevamos el egoísmo que nos encierra, el odio que nos enfrenta, la mentira que nos engaña, la deshonestidad que nos envilece, la infidelidad que socava la vida, la violencia que nos destruye. Ante esta realidad, necesitamos que Cristo siga orando por nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En verdad, no saben lo que hacen los esposos cuando la fatiga o las pasiones los llevan a desintegrar un hogar y todos, padres e hijos, quedan como náufragos. No saben lo que hacen los profesionales cuando no prestan sus servicios con honestidad y generan males
incalculables en diversos campos. No saben lo que hacen los ricos insensibles que no comparten ni le dan una función social a su patrimonio y van cooperando al crecimiento de una estructura de injusticia que más temprano que tarde se vuelve contra todos. No saben lo que hacen los políticos cuando mienten en favor de su propio proyecto, como si se pudiera jugar con las necesidades, con la ignorancia, con las debilidades de los demás, malogrando esfuerzos que ya ha hecho el pueblo y haciendo más difícil y lejano el auténtico desarrollo para todos. No saben lo que hacen los comunicadores cuando explotan las pasiones de las personas con el sensacionalismo y el amarillismo, como si la verdad no fuera uno de los derechos inalienables de todos. No saben lo que hacen los sacerdotes cuando su vida moral o su servicio pastoral no corresponde a lo que Dios quiere y a lo que el pueblo necesita. No saben lo que hacen los violentos cuando siembran desconsuelo y generan todo tipo de males, ahuyentando la paz de la sociedad. No sabemos lo que hacemos todos nosotros cuando le entregamos la vida a los instintos, a la rutina, a la indiferencia, al pecado en todas sus formas y desaprovechamos insensatamente estos días que pasan tan fugazmente para glorificar a Dios y para servir a los demás. Necesitamos que Cristo siga orando por nosotros. Su plegaria introduce una nueva fuerza en el mundo. El reino del mal y del pecado va a chocarse contra el nuevo reino del amor y del perdón. El perdón de Dios repara lo irreparable, haciendo retornar la vida a los corazones que el pecado ha devastado, haciendo posible en la libertad humana el arrepentimiento y la conversión, haciendo concurrir todas las cosas en bien de los que Él ama. Jesús, a lo largo de su vida, ha luchado con todas sus fuerzas contra el pecado y contra la dureza del corazón humano. Ahora, cuando la medida del mal está repleta, apela a las profundidades de la misericordia de Dios y a la compasión infinita de su misericordia. Esta súplica de Jesús en la cruz, si realmente estamos unidos a Él, nos debe llevar a ver y comprender la tragedia del pecado. Nos debe llevar a luchar con todos los medios contra el mal, en nombre de la justicia, de la honestidad, de la verdad, de la dignidad no enajenable de la persona humana y de su destino eterno. Y si, como podría pasar, vemos que ya no hay ningún recurso contra la máquina del mal que lo va venciendo todo, que desencadena los instintos de la tierra, que siembra egoísmo, odio, insensatez, soberbia y crímenes por todas partes, entonces volvamos el corazón hacia la misericordia de Dios y con Jesús digamos: Padre, perdónanos, porque no sabemos lo que hacemos.
por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Perdón, Segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La crucifixión era un castigo espantoso. Dice un historiador que los primeros cristianos se horrorizaban al poner a Cristo en la cruz porque con sus propios ojos habían visto esos hombres desnudos, clavados por las manos y los pies a un palo tosco, con el cuerpo que se caía por su propio peso, la cabeza inclinada, perros atraídos por el olor de la sangre les lamían los pies. Había buitres que volaban alrededor del lugar y la víctima, extenuada por las torturas, llegaba a invocar la muerte con gritos desgarradores. Era el suplicio de los esclavos y de los bandidos. Fue la muerte que Jesús soportó, haciéndose, como dice San Pablo, un maldito. Pero en donde los ojos de la carne no ven sino una espantosa tragedia, los ojos de la fe contemplan un grandioso misterio. Ese crucificado, bañado en sangre, es el Hijo eterno de Dios. Parece arrastrado por la fuerza de los acontecimientos, pero allí, en su tragedia, Dios estaba reconciliando consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, pacificando todo por la sangre de su cruz. ¿Cómo es de importante la fe para asumir la propia vida, para tener elementos ciertos en la construcción de este mundo, para lograr ver lejos? Por falta de fe, tantas veces y en tantos momentos caminamos en la oscuridad. Este es el momento de la historia para fortalecer la fe. Yo los invito a suplicar en esta noche como los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Con Jesús están crucificados otros dos hombres y su destino es misterioso. Toda vida que se acerca a Cristo para rechazarlo o para aceptarlo, ve de repente que se profundiza su propio misterio. El destino diverso de estos dos hombres representa los resultados extremos que puede producir el sufrimiento. Hay cruces que llevan a la blasfemia y hay cruces que llevan al paraíso. Uno de los malhechores, sin esperanza de escapar a la muerte, lleno de rabia y de odio, decía a Jesús: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Así se unía a los escribas y a los que pasaban por el camino, que se burlaban de Jesús. El otro malhechor, aunque su dolor es también atroz, logra dejarse impresionar por la santidad con que Jesús sufre y, movido por la gracia, pone en él toda su vida y toda su esperanza, rogándole: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Qué grande es la fe de este hombre. Un moribundo ve a Jesús moribundo y le pide la vida. Un crucificado ve a Jesús crucificado y le pide salvación. Un condenado ve a Jesús condenado y le pide entrar en su reino.
en medio de su sufrimiento y su tristeza, le hace ver la fe a este ladrón un cielo nuevo y una tierra nueva. Estamos en este momento de la historia en una ocasión en que debemos ver claro. Hay un cambio de mundo, como es normal en ciertas épocas de la historia, dentro de la natural evolución en que permanentemente se mueve la humanidad. Ese cambio está confiado a nuestra inteligencia y a nuestra libertad. Pero al hacer el cambio podemos llegar a nuevos estadios de humanización y desarrollo, o podemos incluso provocar un colapso de la civilización. En un momento de estos, crucial y apasionante, se pelean el poder y el futuro distintos grupos atrincherados en proyectos ideológicos, económicos y políticos. Dentro de las estrategias que son a nivel mundial, pueden estar programados también nuestro país y nuestra región. Este es un momento en que es necesario ver claro y actuar debidamente. No es el momento para la insensibilidad y la indiferencia frente al bien común. No debemos caer en una lamentable polarización con la que desde afuera pueden estar programando nuestra autodestrucción o una sumisa colaboración. No puede ninguno creerse dueño absoluto de la verdad, que siempre está bien repartida entre todos los que tienen buena voluntad. No podemos, sobre todo, encerrarnos en nuestro egoísmo para defender el pequeño espacio personal, olvidando tontamente que si todos no estamos bien, ninguno está completamente bien. Esta hora reclama con urgencia el aporte de los pensadores, de los que tienen responsabilidad en el campo político y social, de los que conducen proyectos económicos con incidencia en el bienestar de los más desfavorecidos. Este momento nos está llamando a un trabajo de conjunto, a la unidad, a la sinceridad, al compromiso que reclama el bien común. No hay espacio hoy para la indolencia y para la irresponsabilidad. A este ladrón que vio lejos, Jesús le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. No se entre en el paraíso mañana, ni pasado mañana, ni dentro de 10 años. Se entra hoy. Una vez que se da el paso de la fe y se le entrega todo el proyecto personal a Dios, comienza para cada uno de nosotros la vida en plenitud. Hay 3 abismos en estas 3 cruces: el odio que encierra en la muerte, el arrepentimiento que lleva a la esperanza, el amor redentor que produce la salvación. Es preciso que esta noche nosotros veamos las grandes posibilidades de nuestra vida. Nuestra existencia no puede reducirse, como parece ser el programa de tantas personas, a trabajar para ganar dinero y ganar dinero para adquirir lo que sea necesario o lo que da placer. Subsistir, tener algún bienestar efímero, buscar algún placer barato, no puede ser la razón de vivir para una persona humana. No podemos admitir tampoco que nuestro futuro sea la nada o la oscuridad de un sepulcro. No, nuestra perspectiva futura es el cielo. Nuestro corazón no está en paz, sino buscando y poseyendo para siempre a Dios. En esta noche, cuando nosotros tenemos la gracia de estar junto a la cruz del Señor, despertémonos a la esperanza de la vida verdadera,
y comprometámonos seriamente a caminar hacia Dios, asumiendo con fe y con amor nuestra misión en la tierra. San Pablo escribe: considero que los sufrimientos del tiempo presente no tienen proporción con la gloria futura que se nos va a revelar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Tu grande eterno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en la aflicción. Tercera palabra. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Los adversarios de Jesús parece que han triunfado. Las muchedumbres que antes lo habían aclamado ahora se alejan de él. Quedan cerca de la cruz algunos soldados que se distribuyen los vestidos de Jesús y algunas personas cercanas, su madre, San Juan y varias mujeres que lo han acompañado en distintos momentos del ministerio. Jesús ve a su madre y al discípulo que amaba y con una doble y misteriosa palabra une para siempre a su iglesia, que se disgregaba bajo la tempestad y que estaba representada en ese discípulo fiel con su madre. Y por eso dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Jesús, desde los 12 años, cuando se quedó en el templo, había marcado una cierta distancia con su madre, diciendo que no lo debía buscar, porque su misión era ocuparse en las cosas del Padre. Ahora, cuando ya ha gastado la vida toda en el proyecto del Padre, le permite estar presente, estar a su lado. Quien ama, cuando descubre el eco de su propio sufrimiento en un ser amado, siente inseparablemente consuelo y desgarramiento interior. Jesús ve el dolor de su madre, pero ve también la capacidad que tiene de compartir la misión que él está cumpliendo. La palabra que le dirige entonces se propone introducirla en el corazón mismo del drama de la redención del mundo. Si Cristo ha aceptado sufrir y morir por la salvación de todos, es claro que los que somos miembros de su cuerpo en la Iglesia debemos aportar también nuestros esfuerzos y sufrimientos. Esto lo vivió San Pablo cuando escribió: ahora yo me alegro en mis tribulaciones por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo a favor de su cuerpo, que es la Iglesia. María, mejor que ningún otro discípulo,
es imagen y modelo de la Iglesia que sufre al pie de la cruz. No pocos sufrimientos ha tenido la Iglesia en el camino que ha hecho a lo largo de 2 milenios. Actualmente 340 millones de cristianos son perseguidos, bien sea por paranoia dictatorial, nacionalismo religioso, hostilidad étnica, opresión política o intolerancia cultural. Si bien en países como Corea, Somalia, Siria, Irak, Afganistán, se ataca a los cristianos hasta darles muerte, en otros lugares el sistema para anular la misión de la Iglesia es el desprestigio, la introducción de leyes y prácticas contrarias a valores esenciales del cristianismo, la abolición de los signos cristianos en lugares públicos y, sobre todo, la reducción de espacios para el anuncio del Evangelio. Pareciera que se quiere hacer ver que la presencia de la Iglesia no es necesaria y que su doctrina es una propuesta desfasada para nuestro tiempo. A los cristianos, la persecución no nos parece algo extraño. Ya Jesús la había anunciado. Él nos dijo: si me han perseguido a mí, los perseguirán también a ustedes. No podemos negar que a la raíz de estos ataques están en primer lugar nuestros pecados, que no permiten mostrar realmente el proyecto de Dios y la salvación que Cristo ha realizado. Pero también el que fastidia el mensaje a ciertas formas de vivir hoy. Ante esta persecución que hoy, como se ha comprobado, es más feroz y refinada que en los primeros siglos de la Iglesia, por cuanto se da en todas partes y con nuevos medios, los católicos no podemos huir cobardemente, ni quedarnos indolentes, ni entrar en el desaliento, ni vivir en el desencanto y la desesperanza. Hay que ver en esta realidad un llamamiento urgente de Dios a purificarnos, a madurar y a crecer en nuestra fe, a buscar seriamente la santidad. Dios nos quiere acrisolar para tareas mayores. Dios nos necesita más unidos y más fuertes para la etapa que viene para el mundo. Este sufrimiento no puede ser inútil. Tiene que ser, a ejemplo de María, un sufrir con Cristo al pie de la cruz para que venga la vida. Como María, en la hora de la redención, la Iglesia sabe que todos sus sufrimientos tienen que estar al servicio de la humanidad. Por eso se siente llamada a llevar la voz de los que no tienen voz, a suplicar que se pare el genocidio de los no nacidos, que se respete la dignidad y la vida de los débiles, que cese la violencia y el odio en todas sus formas, que se atienda a los que andan tirados por las calles, que se entienda que a esta altura del siglo XXI es preciso que vivamos todos como hermanos. Virgen María, sigue acompañando a la Iglesia, sigue ejerciendo tu maternidad sobre nosotros, que nos hace más hermanos de tu Hijo. Sigue de pie, firme, junto a la cruz, que la humanidad necesita tu testimonio de mujer fuerte, tu oración poderosa, tu ejemplo de fe inquebrantable y tu dulce presencia de madre.
estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame feliz bendición. Luna bella de eternos fulgores, manojo de flores, de aroma inmortal, embalsame mi pecho tu ambiente y alumbra mi mente, tu luz celestial. Embalsame mi pecho tu ambiente y alumbra en mi mente tu luz celestial. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En sus tres primeras palabras, Jesús ha mostrado el amor y la bondad que habitan en su corazón. Las que siguen dejan ver la intensidad de su dolor en medio del suplicio. Después de la repartición de los vestidos, de las burlas de los que pasaban, de las intervenciones de los bandidos crucificados con él, de la llegada de la oscuridad, según la narración de San Marcos, Jesús, hacia las 3 de la tarde, ve llegar la muerte. Jesús se ha ido quedando solo. Ya no están las muchedumbres de Galilea que lo seguían. Ha sido condenado como blasfemo e insurgente y el pueblo de Jerusalén ha pedido su crucifixión. Los discípulos lo han abandonado. Uno lo ha vendido, otro lo ha negado. Todos han huido llenos de miedo. Ha quedado solo. Entonces las primeras palabras del Salmo 21 que describen las pruebas del justo le sirven para expresar su desolación. Jesús reúne sus últimas energías para clamar con un grito tan cargado de dolor y de misterio que el evangelista lo transcribe en la lengua original de Jesús. Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya no dice Padre como en la primera palabra, sino Dios mío. Aunque muchos se puedan escandalizar con esta palabra, para nosotros, sus discípulos, es una palabra profunda que nos descubre hasta dónde ha llegado la encarnación y el anonadamiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre que se siente abandonado. Esta palabra nos muestra cómo los sufrimientos de Cristo en la cruz no fueron solamente físicos, sino también y sobre todo morales. En su agonía ve todos nuestros pecados, conoce cada una de nuestras traiciones al plan de Dios, percibe cada uno de nuestros rechazos a la gracia, vislumbra la frustración de muchas personas que se separan para siempre de su amor. Su sufrimiento es el del Salvador del mundo, no el de un condenado. Es reparación, no castigo.
es luz sobre la suerte de la humanidad, no confusión. Es caridad encendida, no desesperación. Miremos hoy el sufrimiento de Cristo en tantas personas que pasan por situaciones realmente dolorosas. Pensemos en primer lugar en los enfermos que en este momento llenan los hospitales o padecen grandes enfermedades en sus casas. Pensemos en los que sufren con ellos al cuidarlos y a veces al verlos morir. Pensemos en los pobres que carecen del pan indispensable y cuyo número ha aumentado en el último año. En los niños maltratados, abusados o sin hogar que necesitan para estar bien una familia y para poderse integrar armoniosamente a la sociedad. Pensemos en tantas personas tiradas por las calles que son la verdadera muestra del grado de desarrollo integral de una ciudad. Pensemos en los desplazados que por diversas causas han quedado sin estabilidad y casi sin esperanza. Pensemos en tantas personas que por diversos motivos viven solas y desconsoladas. En ellos se prolonga el abandono que Cristo ha experimentado en la cruz. Y ese abandono de Cristo y ese sufrimiento de Cristo que se prolonga en los hermanos nos tiene que despertar a nosotros para construir una sociedad nueva en la que todos podamos estar bien. Este es el ideal, y no un ideal imposible, sino una tarea moral. Se requiere entonces que concertemos una unidad sobre lo fundamental, que busquemos soluciones a los problemas sociales más allá de la demagogia o el populismo, que formemos verdaderos líderes políticos y sociales que estén al servicio de todos, más allá del servicio a sus propios intereses, que construyamos una cultura que supere ya la mentira y la corrupción, que logremos todos estar por encima del individualismo que nos debilita y nos fragmenta, que pongamos una dimensión espiritual que supere nefastos reduccionismos antropológicos. Al pie de la cruz, mirando el abandono de Cristo, estamos llamados hoy a comprometernos con una transformación social por el bien de todos y especialmente de los que más sufren. Gracias, Jesús, porque has querido llegar hasta lo más hondo y lo más oscuro de nuestras soledades y de nuestras angustias. Gracias porque estás siempre con nosotros, iluminando nuestras tinieblas y confortando nuestros corazones en los momentos más angustiosos de nuestra vida y de nuestra muerte. Gracias porque has transformado nuestra existencia, encendiendo en medio de nuestras tinieblas la luz del amor de Dios, la luz de la esperanza. Gracias a ti podemos decir a nuestros hermanos que no estamos nunca solos, porque en la vida y en la muerte tú estás siempre cerca de nosotros. Nos separa
Quinta palabra, tengo sed. Si la cuarta palabra es un grito de desconsuelo interior, la quinta es la manifestación de su total agotamiento físico. Con las palabras anteriores, Jesús ha mantenido un diálogo con el Padre. Ahora parece que sin ninguna presencia ni compañía, vive la experiencia de la soledad y de la sed. Esta palabra tiene dos aspectos. Es el lamento doloroso que el extremo sufrimiento físico le hace pronunciar, pero es también la expresión de su decisión de ir hasta el final en la misión que el Padre le ha confiado. Así parecen explicarlo las palabras del evangelista. Jesús, sabiendo que todo ya estaba consumado, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Su experiencia interior se apoya de nuevo en uno de los salmos, el Salmo 69, en donde se lee: me dieron a comer veneno y en mi sed me dieron a beber vinagre. A veces se preparaba para los condenados a muerte una bebida embriagante con el fin de atenuar sus terribles dolores. Parece que algunas mujeres de Jerusalén se dedicaban a este oficio de caridad. Antes de la crucifixión, le ofrecieron a Jesús este vino mezclado con mirra, pero él no lo bebió, queriendo probablemente vivir su muerte con plena conciencia. Jesús había rechazado esa bebida que anestesiaba, pero después de perder sangre durante 3 horas de agonía, todos los ardores de sus miembros destrozados se concentra en la llama que devora sus entrañas. Y es entonces cuando dice: tengo sed. Generalmente los soldados tenían en una jarra una mezcla de agua y vinagre, con lo que se contentaban si no tenían algo mejor para beber. Por eso uno de ellos humedeció una esponja en esa bebida, la puso en una caña y la acercó a la boca de Jesús. Al parecer, tiene compasión de Jesús, pero temiendo que se lo impidan, habla como los de su ambiente diciendo: vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Tiene que mezclarle un poco de burla a su pobre acto de bondad. Jesús, queriendo vivir su martirio hasta las últimas consecuencias, de nuevo no bebió. Si Jesús dice que tiene sed, es porque realmente el Hijo de Dios se encarnó y ahora muere de verdad. Sin embargo, al mismo tiempo su sed es un insondable anhelo de que todos los seres humanos se salven, de encontrar todo lo que está perdido, de lograr que Dios reine, que Dios sea todo en todo. En el fondo está orando con el salmista: mi alma tiene sed del Dios vivo. Nosotros hemos sido salvados en esa sed, en esa oración redentora hecha en la cruz, en ese dolor ofrecido para reparar la desobediencia original, en ese amor hasta la inmolación que reconcilia con Dios. Desde la cruz, con una sola mirada, Jesús divisaba el desarrollo de la historia del mundo. Veía en un solo instante todos los hombres que habían existido y que existirían, y entonces por todos intercedía.
conocía todas las ofensas al amor infinito y moría por repararlas. Así la agonía de Jesús se extiende a toda la tragedia humana. Todos nuestros pecados están asumidos en la profundidad de ese acto de obediencia y de amor redentor. La Iglesia es una prolongación y actualización en el tiempo y en el espacio de la vida y de la obra de Jesús. Como hemos dicho antes, la pasión de Jesús se continúa en la pasión de su cuerpo, que es la Iglesia. Podríamos ver hoy esa sed de Jesús en el dolor que han tenido que vivir tantos católicos al verse privados de asistir presencialmente a las celebraciones litúrgicas de estos días y especialmente de la Semana Santa. Dolor que en algunos se ha vuelto una verdadera indignación al no poder descubrir siempre la coherencia, el respeto y la verdadera conveniencia de normas que han impedido a la comunidad católica su participación en estos días santos y que de alguna forma erosionan la libertad religiosa. A pesar de haberse propuesto la Iglesia obedecer estrictamente, tal vez mejor que muchos otros, a las disposiciones de salubridad emanadas del gobierno. Tampoco fue justa la muerte de Jesús y tampoco tenía lógica su sufrimiento. Pero ese fue el medio a través del cual obró la redención, venció el mal a fuerza de bien. Como dice San Pablo, se hizo obediente hasta la muerte y por eso combatió el odio con el amor hasta el extremo. Que este momento que vive la Iglesia sea una prolongación salvífica de la obediencia de Cristo y sea una contribución para el bien de toda la sociedad. Que esta sed nos lleve a crecer seriamente en la fe. Tenemos que crecer mucho más en la fe. Que esta sed nos lleve a fortalecer la fraternidad y el sentido de pertenencia a nuestra Iglesia. No somos una masa, ni somos un montón de gente disgregada. Somos la familia de Jesús. Que esta sed nos lleve a acercarnos más consciente y fructuosamente a los sacramentos. Que esta sed nos lleve a tener una espiritualidad verdadera que nos haga clamar con el salmista: mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. En esta noche, como la samaritana, acerquémonos con fe y amor a este sediento y escuchemos que nos dice: el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en fuente de agua que brota para la vida eterna. Y así comprobaremos la verdad de la bienaventuranza. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Como el siervo sediento suspira por el agua, mi espíritu impaciente se lanza hacia su Dios y bebe de esas aguas que dan la eterna vida, pero ahí siente enseguida la misma sed
Yo tengo sed ardiente, yo tengo sed de Dios, sed de Dios, sed de Dios, sed de Sexta palabra, todo está consumado. Esta palabra de Jesús significa no solamente que las profecías se han cumplido, sino que se han realizado de una manera tan plena que sobrepasan todo lo que esperaba el pueblo elegido. Israel soñaba siempre con la liberación mesiánica que muchos se imaginaban como una era de felicidad temporal o un gobierno político y militar garantizado por el mismo Yahvé. Pero todas las expectativas quedaron superadas por el reino de Dios que Cristo ha instaurado y en el que se realizan todas las posibilidades y todas las esperanzas de la humanidad. Las profecías se han cumplido. Jesús mismo le mostró a los judíos cómo ellas testificaban sobre él. Ahora finalmente, como dice San Pablo, todas las cosas en el cielo y en la tierra se reconciliaron con la sangre de su cruz. Esta realización completa del plan de Dios aparece en esta sexta palabra: todo está consumado. Jesús, en efecto, ha sido consciente de cómo se cumplía en él todo el proyecto salvador de Dios. Mi Padre ha dicho, me confió todas las cosas. Por eso toda su vida no ha sido sino un acto filial de obediencia. Y así ha asegurado, mi alimento es hacer la voluntad de quien me ha enviado. Es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre y que obro según el mandato que me dio. Obedeciendo, aún en medio de muchos sufrimientos, según la carta a los Hebreos, se convirtió para todos aquellos que le obedecen en principio de salvación eterna. Es el nuevo Adán que repara con su obediencia el no dado al plan de Dios al principio. Todo está consumado significa, en último término, que el designio del Padre de salvar el mundo ya se ha cumplido en su entrega total y amorosa en la cruz. Al final de su primera venida, cuando se concluye sobre la cruz su pasión redentora, dice: todo está consumado. Y al final del tiempo, cuando se concluya la peregrinación de la humanidad, según el decir de San Pablo, pronunciará una palabra semejante al entregarle al Padre la creación: todo está restaurado, todo está dispuesto para que Dios sea todo en todas las cosas. Así, ahora todo está consumado con la obra redentora de la cruz, y al final, en el momento de la segunda venida, todo quedará consumado, porque su amor hasta la muerte todo lo ha transformado en vida eterna. Pero entre el todo está consumado de la cruz y el todo está consumado al final de la historia, es el tiempo de nuestra fe y de nuestra responsabilidad. Es el tiempo de nuestro trabajo en el plan de la salvación. Ninguno de nosotros ha venido al mundo sin una misión concreta e importante. Esto es bueno pensarlo, sentirlo, agradecerlo.
Ninguno de nosotros ha venido al mundo sin una misión concreta e importante. Nuestra responsabilidad ahora es no cerrarnos en nuestro egoísmo, sino abrirnos con todas nuestras capacidades y posibilidades para aportar lo mejor a la construcción de esa tierra nueva y ese cielo nuevo en los que habita la justicia. Por eso la Iglesia está llamando con urgencia a los laicos católicos a que se formen, a que se vinculen profundamente a sus parroquias, a que se lancen a la conquista del mundo para Dios en los distintos campos en donde es posible y necesario entregar la luz y la fuerza del Evangelio. Hoy como nunca se necesita que todos los bautizados entendamos que la gracia que hemos recibido es para transmitirla, que el proyecto de Dios que hemos conocido es para realizarlo, que el amor de Dios con que hemos sido amados es para difundirlo. De otra parte, da alegría y esperanza ver a tantos laicos que hacen un verdadero camino espiritual y se comprometen en diversos frentes apostólicos. Así estamos iniciando la etapa futura de la Iglesia. Viviendo de esta manera, cuando llegue nuestra muerte, no estaremos ante un momento desolador, sino en la hora de la madurez, porque nuestro destino se ha cumplido y podemos ofrecerle a Dios la tarea realizada. Podemos presentarnos con las manos llenas. Lo que me confiaste, lo realicé. Entonces Cristo, abrazando con la fuerza de su muerte y de su resurrección nuestra vida y nuestra misión ya terminadas, culminará su tarea de buen pastor, introduciéndonos para siempre en la casa del Padre. Jesús nos dará en el Calvario su lección, hágase tu voluntad, y su sangre vertida por nosotros será el precio de nuestra libertad. Séptima palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El sentido de la última palabra de Cristo en la cruz lo podríamos encontrar en aquellos versículos de la oración sacerdotal en los que en la víspera de su pasión Jesús le dice al Padre: yo te glorifiqué en la tierra llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame tú con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. Según nos narra San Lucas, Jesús con fuerte voz dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Ya antes había dicho: nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mí mismo. Este dar la vida es lo que hace de la muerte de Cristo una verdadera ofrenda. Después de haberlo entregado todo, su tiempo, sus fuerzas, su palabra, su amor, su cuerpo, su sangre, su madre, entrega también el Espíritu al Padre. Su Espíritu, que es el amor con el que ha servido al Padre,
con el que se ha dado por los hombres, con el que ha realizado el nuevo universo de la redención. Su Espíritu, que es el patrimonio que desde las manos del Padre vendrá a sus discípulos en Pentecostés para iluminarlos y sostenerlos en las fatigas y en las esperanzas de la misión. En la vida de Jesús hubo indecibles sufrimientos, pero también alegrías muy grandes. Cuando era niño, tenía la ternura de su madre. Supo descubrir las cosas bellas del mundo, como las flores de los campos, la mies que madura, los arreboles del cielo que anuncian el buen tiempo, la vida de la semilla que revienta, el lago ondulante de peces, la alegría en los ojos de las personas. Contempló con gozo y agradecimiento la disponibilidad de los humildes, la fe y la magnanimidad de muchos que se acercaron a él. Sobre todo, vivió en la plenitud de ser uno con el Padre y saboreaba en sus noches de oración y en sus largos días de apostolado la esperanza de la llegada del reino de Dios. Por eso, su última palabra es una palabra de satisfacción, de confianza y de victoria. Es un signo de que lo inunda una paz triunfal. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Esta oración bella y suprema de Jesús al final de su sacrificio debe estar siempre en nuestros labios y en nuestro corazón al terminar la jornada cada día, como un estremecimiento para que dé también sentido al final de nuestra vida. Nosotros no debemos morir por la práctica de la eutanasia o el suicidio asistido como hoy se quiere imponer. Nosotros tenemos que llegar al final que Dios quiera, entregando la vida en el amor. Nosotros no podemos morir en la inconsciencia como bestias derribadas. Nosotros tenemos que morir en el amor, en la ofrenda de nuestro ser, en la culminación de nuestra misión, en la confianza de quien se descarga en las manos fuertes y seguras, en las manos paternales y amorosas de Dios. Nos relatan los evangelios que después de esta última palabra, Jesús, inclinando la cabeza, expiró. Según San Juan, cuando llegaron los soldados a quebrar las piernas de los ajusticiados, encontraron a Jesús ya muerto y entonces uno le traspasó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Aquí está escondido un gran misterio. La sangre de la redención del mundo será conservada en la Eucaristía y el agua que nos hace hijos de Dios la encontramos en el bautismo. Así nace la Iglesia como nueva Eva que sale del costado del nuevo Adán mientras duerme en la cruz el sueño de la muerte, y de su corazón abierto brota entonces la redención del mundo. Muere Cristo y nace la Iglesia que continúa en el mundo su obra de salvación. ¿Qué responsabilidad tenemos a los que Él ha consagrado por el bautismo y nos une por la Eucaristía para prolongar su presencia, su palabra y su obra en el mundo? Los hechos que siguen inmediatamente a la muerte de Jesús en las narraciones de Marcos y de Mateo muestran cómo se levanta sobre la humanidad el sol de la redención, cómo empieza la novedad más extraordinaria. El velo del templo se partió en dos de arriba abajo
indicando que se acababa el testamento viejo. La profesión de fe del centurión habla ya de los gentiles que llegan al Evangelio. Los muertos que salen de los sepulcros anuncian la nueva condición gloriosa para la humanidad. Ahora, la cruz, más que un misterio de sufrimiento, es un misterio de luz y de vida y de gloria. El sufrimiento pasará, la luz durará para siempre. Hace 2000 años, la cruz del Señor le abrió horizontes a un mundo decadente. También hoy, cuando hay cansancio, cuando hay confusión, cuando hay desamor, cuando no logramos construir la fraternidad, cuando no sabemos trascender hacia lo grande y lo definitivo, tenemos que agarrarnos a la cruz del Señor, porque allí podemos encontrar el sentido de la vida, la fuerza del amor y la esperanza de la resurrección. Amén. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. ¿Qué más pude hacer por ti? Yo te planté como viña mía, escogida y hermosa. Qué amarga te has vuelto conmigo.